vamos a tener el seminario de Mariana Ciabattini. Mariana es docente en la cátedra de fertilidad, ¿sí? Que está haciendo su posgrado aquí en la PG, dirigida por Martín Garbul, que viene por ahí, y Roberto Fernández, ahí está. Y además, una cosa que quería avisar es que la presentación de Mariana de hoy es parte de los requerimientos que tiene la PG como parte del doctorado para poder alcanzar el grado del doctorado que está persiguiendo. Bueno, adelante. ¿Empiezo? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Mariana Ciabattini, soy licenciada en Ciencias Ambientales. Y la presentación que les voy a contar hoy se titula Efectos de la sequía sobre la eficiencia en el uso de la radiación en pastizales a distintas escalas temporales. Un enfoque integrado de flujos de carbono y teledetección. Bueno, como ya mencionaron, mi director es Martín Garbulski y mi codirector es Roberto Fernández. Bueno, y antes de empezar, vamos a recordar un poco qué es la eficiencia en el uso de la radiación. La eficiencia en el uso de la radiación se define como la relación entre la captura de carbono y la radiación fotosintéticamente activa absorbida. Esto se calcula o se deriva a partir del modelo de Montis, que postula que la productividad primaria es el producto entre la radiación fotosintéticamente activa absorbida y la eficiencia en el uso de la radiación. Cuando nos referimos a productividad primaria, nos referimos siempre a, o generalmente hablamos de la productividad primaria neta, pero yo en esta presentación les voy a hablar principalmente de la productividad primaria neta, y cuando ponga ejemplos de productividad primaria neta se los voy a aclarar. La productividad primaria bruta se puede definir como la expresión de la fotosíntesis de un ecosistema. Y la productividad primaria neta, además, o sea, es la productividad primaria bruta menos las pérdidas de respiración, ¿no? Considera las pérdidas de respiración de un ecosistema. Entonces, derivada de esta ecuación, la UR se puede calcular, se puede estimar como el cociente entre la productividad primaria y la radiación absorbida. Como les mencionaba antes, puede estar basada en la productividad primaria neta o en la productividad primaria bruta, por eso las voy a definir, especialmente en la parte de introducción, las voy a definir de esta forma. También se puede calcular como la pendiente de la relación entre la productividad y la radiación absorbida cuando la ordenada al origen tiende a cero. Yo para este trabajo me basé principalmente calculando la UR como un cociente, pero bueno, parte de mi doctorado en otros capítulos también calculo las dos formas, ¿no? Bueno, ¿y por qué es importante entender la UR? Bueno, es un parámetro muy importante para las estimaciones de la captura de carbono. Como ya les mencioné antes, los modelos por los cuales se estima la productividad primaria, que es el modelo de eficiencia en el uso de la radiación, que es el que les mostré en la diapositiva anterior, bueno, la UR es un parámetro clave porque además es un integrador de distintos procesos ecofisiológicos de la vegetación y es muy difícil de estimarlo de manera independiente. Siempre se calcula como derivada de esta ecuación. Y en un contexto de cambio climático, donde hay un aumento en la frecuencia e intensidad de las sequías, bueno, es importante también entender cómo la UR se comporta ante los cambios ambientales. Y como ya también les había mencionado, esto forma parte de mi tesis doctoral. Mi tesis se titula Eficiencia en el uso de la radiación en canopeos herbáceos, impacto de la sequía y el rol de los rasgos funcionales. Y tiene 5 capítulos. El primero es la introducción general y tengo 3 capítulos de resultados que buscan responder distintas preguntas. Entonces el capítulo 2 busca responder cuáles son los mecanismos que explican los cambios en la UR frente a la sequía. Para eso
lo que hice fue mirar productividad primaria neta aérea y productividad primaria neta subterránea a través de un experimento de sequía manipulativo. El capítulo 3, el segundo capítulo de resultados, es cómo varía el efecto de la sequía sobre la productividad primaria bruta, radiación fotosintéticamente activa y la UR entre escalas temporales y a lo largo de un gradiente de precipitación media anual en pastizales. Para eso, mi variable de productividad es la productividad primaria productividad primaria bruta, y la aproximación experimental es con torres de ecovariance y teledetección. El cuarto capítulo y la pregunta asociada es cómo varía la UR en pastizales a nivel global a lo largo de los gradientes de precipitación y disponibilidad hídrica según la evidencia publicada. Y para eso uso las dos aproximaciones de la productividad primaria, neta y bruta, y lo voy a responder a través de una revisión sistemática y metaanálisis. Y el quinto capítulo es el de la discusión general. ¿Puedes esperar un poquito que quiero volver a leer la secuencia? No terminé todavía, me falta una. ¿Discusión general? Sí, discusión general, pero además hay otra pregunta que es transversal a todos los capítulos, que es ¿cuál es el rol de los rasgos funcionales que explican la variación de la UR entre canopeos o condiciones hídricas? Esa es como mi idea era como reflejar mi doctorado a través de las preguntas que guiaron mi investigación y por eso las traté de reflejar en este esquema de capítulos y preguntas. Sí, no, lo que te quería preguntar era, porque estás haciendo la escuela doctorado. El 3 y el 4 no lo logro distinguir bien. Si el 4 es una revisión bibliográfica y el 3 es una cosa experimental, ¿puede ser? Sí, el 3 lo voy a utilizar. Utilicé bases de datos de torres de ecovariance y el 4 es una revisión bibliográfica. Bueno, yo te propondría que el 4 sea el primer capítulo de resultados, después explores el mecanismo y después vayas al último. Buenísimo. Porque me parece que es el que te genera la pregunta, el 4. Buenísimo. Y después lo empezás a descomponer. Sí, yo lo había pensado para que sea a modo de cierre, ¿no? Pero sí, también puede ser a modo de disparador. Bueno, en cuanto al estado de avance, el capítulo 2 y el capítulo 3 ya están completos o casi completos. Me falta todavía avanzar sobre el capítulo 4 y la presentación de hoy va a estar basada en los resultados del capítulo 3. Bueno, entonces, para empezar, ¿qué es lo que sabemos sobre la UR? Principalmente es que varía entre biomas. Entonces, en este gráfico, en el eje Y tengo distintos biomas y en el eje X tengo la UR anual y la UR máxima. Y bueno, podemos ver que hay una variación entre distintos biomas, pero lo que resalta es que los pastizales son los biomas donde la UR es más variable tanto en la UR anual como en la UR máxima. Si nosotros miramos también la UR en un gradiente de precipitación media anual, que acá está mencionado como el MAP, yo a partir de ahora cuando hable del gradiente de precipitación o hable de gradientes de precipitaciones me voy a estar refiriendo a esta variable. Si nosotros relacionamos la UR en función del MAP, vemos que tiende a aumentar con la precipitación media anual, pero en los ecosistemas no forestales esta relación es mucho más fuerte y en estos ecosistemas es donde se encuentran los pastizales que, bueno, acá están representados como los cipos. Por otro lado, también sabemos que la UR no es constante en el tiempo. Hay algunos estudios que muestran que la UR basada en la productividad primaria neta varía marcadamente a lo largo del año y también que esta variabilidad dependió de la escala temporal. Es alta en los periodos más cortos de tiempos y se atenúa a medida que le integramos en ventanas temporales más largas. También se sabe que la UR, especialmente en este caso basada en la productividad primaria bruta,
responde a las variables ambientales y cambia según la escala temporal si miramos distintos biomas. Entonces, podemos armar este esquema conceptual en donde tenemos la UR en el eje Y y como escalas temporales en el eje X. Entonces, según la bibliografía existente, podemos decir que a medida que aumenta la escala temporal de integración, la variabilidad de la UR disminuye. Pero lo que no está explorado es cómo no está estudiado cómo es esto con la productividad, con la UR basada en la productividad primaria bruta, y si esto se mantiene dentro de el bioma de pastizal, ¿no? Considerando pastizales con características distintas. También sabemos que la sequía puede afectar a la eficiencia en el uso de la radiación a través de, por un lado, la reducción de la fotosíntesis, que estaría afectando el numerador de esta relación, o a través de la reducción del área foliar, que estaría afectando el denominador. Estos procesos de reducción de la fotosíntesis y reducción del área foliar ocurren de manera simultánea. Sí puede ocurrir que, de acuerdo a una especie o algún tipo de vegetación, pueda haber un tipo de predominancia de una respuesta sobre otra, pero lo que nos importa cuando miramos la UR es cómo son los cambios relativos entre la productividad y la radiación absorbida, porque eso es lo que va a determinar que la UR se vea afectada. Y hay algunos trabajos que muestran que, bueno, que la vegetación con algunas características, como por ejemplo los canopeos C4, tienden a mantener su área foliar en relación con los canopeos que están compuestos con plantas C3, pero son más sensibles a la reducción de la fotosíntesis. Pero bueno, lo que importa de esto es que, de acuerdo a las estrategias que tengan las plantas, la respuesta de la eficiencia va a ser distinta, pero a través de, bueno, modificar estos dos componentes. Y ahora bien, ¿cómo caracterizamos la sequía? Caracterizar la sequía es muy difícil, principalmente porque, bueno, hay un montón de métodos y aproximaciones. Es complejo también hacerlo de manera experimental, pero bueno, para caracterizar la sequía en este caso, este índice, que es el índice de precipitación estandarizado, que lo que hace es calcular las anomalías de la precipitación acumulada. Esta es la fórmula conceptual. Pero bueno, este índice plantea distintas escalas de sequías. Entonces, por ejemplo, cuando el índice toma valores entre -1 y 1, podemos hablar de que son periodos normales donde no hay sequía, y valores por encima de este índice son excesos hídricos, y valores menores a este índice son sequías. Y esto lo que nos permite es, y que es muy importante, y por eso que justifica haber usado esto, que nos permite comparar distintos tipos de cobertura, distintos tipos de ecosistemas. Por ejemplo, acá les muestro un ejemplo donde caracterizamos la sequía a través de este índice para distintos tipos de cobertura en Argentina, y lo que vemos, y que apoya un poco también la justificación de todo este trabajo, es que los pastizales son uno de las coberturas que son menos resistentes a la sequía, con la sequía caracterizada de esta forma, ¿no? Ahora bien, si nosotros queremos o vemos qué es lo que pasa si comparamos o estudiamos la relación entre la UR y este índice de precipitación estandarizada,
podemos y graficamos cómo es la relación entre la UR y el SPI para un sitio, podemos ver que, o podemos hipotetizar que cuando el índice toma valores bajos, la UR es baja y a medida que los valores de este índice aumentan, también aumentaría la UR. Si también incluimos otros sitios, podemos ver que en este caso también ocurre lo mismo, pero a una mayor, con una mayor pendiente, ¿no? Como es más evidente este cambio. Entonces podríamos pensar de que en este primer sitio es menos sensible a la sequía porque la pendiente no es tan grande. Y en el segundo sitio es mucho más sensible porque los cambios son más pronunciados. Pero en realidad eso no está estudiado y tampoco sabemos bien de qué depende. Y tampoco sabemos de qué manera eso se relaciona con las escalas temporales, con las distintas escalas temporales que yo mencioné anteriormente, que se sabe que puede cambiar. Entonces, los objetivos de mi trabajo, en primer lugar, son caracterizar la productividad primaria bruta, la radiación fotosintéticamente activa absorbida y la UR de pastizales en distintas escalas temporales y a lo largo de un gradiente de precipitación media anual. Y por otro lado es evaluar el efecto de la sequía en la UR y determinar cómo este efecto varía entre escalas temporales y a lo largo de un gradiente de precipitación media anual en distintos pastizales. Bien, entonces para eso seleccioné sitios que son sitios que pertenecen a la red Fluxness y a Meriflux, que son sitios que utilizan técnicas micrometeorológicas de ecovariance, que son técnicas que miden el intercambio de dióxido de carbono, agua y energía entre la atmósfera y la vegetación a través de estas torres que se encuentran acá, por ejemplo. Esta red incluye sitios en distintos lugares del mundo. Entonces, bueno, yo hice una selección de sitios. Primero seleccioné los sitios que son de pastizal. Después filtré por sitios que tienen más de 5 años de funcionamiento, especialmente para tener variabilidad entre años, ¿no? Porque voy a estudiar precipitaciones. Y después hice un nuevo filtro que es de estos 54. Fui mirando uno por uno para determinar de que la vegetación alrededor de la torre sea lo suficientemente homogénea y que coincida con una grilla de píxeles de Modi, que ahora les voy a contar un poco más, porque mi idea era que si bien yo sé que la señal de la captura de carbono siempre corresponde a la torre y corresponde a la vegetación, sí me interesa que mi otra variable importante, que es la radiación absorbida, sea específicamente de pastizal. Entonces hay muchos sitios que tenían influencia de otros tipos de coberturas. Entonces, bueno, hice una selección y me terminaron quedando 13 sitios que están distribuidos en este mapa, especialmente en Estados Unidos y el norte de Australia. Pero mirando las características ambientales, bueno, estos sitios se distribuyen de esta manera en un gradiente de precipitaciones y un gradiente de temperatura. Pueden ver que se abarcan varias condiciones tanto de temperatura como de precipitaciones. Especialmente para precipitaciones van desde 230 a 1200 milímetros y en temperatura van desde 6 grados a 28 grados. Entonces, bueno, la idea de este gráfico es mostrar que se tiene una amplia distribución, al menos por más que estos 13 sitios tienen una buena distribución en las condiciones ambientales. Y además
Mi idea de representarlos también con estas escalas de colores, porque se las presento ahora porque van a estar en algunos gráficos de resultados. Y la idea, si bien mis análisis se basan principalmente en la precipitación medianual, la inclusión del MAP de la temperatura se justifica porque estos pastizales pueden tener diferencias en la precipitación, pero también la temperatura puede influir en el tipo de vegetación y en las estrategias que puede tener. O sea, no es lo mismo un pastizal húmedo y seco que un pastizal húmedo y cálido. Las estrategias de esas plantas van a ser distintas, y entonces, bueno, eso en parte justifica la inclusión del MAP en esta caracterización. Y ahora bien, las variables que tomé para hacer mis análisis, como les mencioné antes, la productividad primaria bruta viene de las bases de datos de las torres. El índice de vegetación mejorado lo obtuve del producto de MODIS del MOD 13, que tiene una escala espacial, una resolución espacial de 250 metros y una resolución temporal de 16 días. Esa va a ser mi resolución temporal mínima en todo este trabajo. Las variables climáticas las obtuve de bases de datos como CHIRS y ERA5. Y después, bueno, las características de la vegetación, como los tipos fotosintéticos y otras características de los sitios, los obtuve de bibliografía publicada en cada uno de estos lugares. La otra variable que me interesa para calcular la UR es la radiación absorbida, que la calculé como el producto entre la radiación, el 45% de la radiación incidente y el índice de vegetación mejorado que calculé con MODIS, que obtuve de MODIS. Y el SPI lo calculé en 6 escalas de agregación temporal a partir de estas bases climáticas. Entonces mis 3 variables, que son la productividad, la radiación absorbida y la UR, para los primeros análisis los tengo en 3 escalas temporales, 16 días, mensual y anual, y les voy a mostrar regresiones en función del MAP y como cada uno de estos sitios tiene distintos números de años, hice bootstrap para hacer comparables los sitios y no comparar sitios que tienen más años de datos con otros que tienen menos. Otro análisis que hice es este análisis de sensibilidad multiescala, en el cual agregué o hice 6 escalas de integración de la UR. Calculé la UR en estos 6 periodos de días, 16 días, 32 días, 64, 96, 176 y 368. Y la idea era compararlo con estas 6 escalas de integración del SPI. ¿Cómo lo hice? Para cada fecha, estas 6 escalas de integración del SPI, eso me da 36 combinaciones agrupadas por sitio, y esas combinaciones las obtuve de esta forma. O sea, para cada fecha o para cada una de estas fechas tengo un par de datos que corresponden a la UR de los 64 días o de los 64 días previos o los agregados en esos 64 días, y el SPI de en este caso, los 90 días previos. Eso para todas las escalas, yo acá puse de ejemplo una sola. Entonces, el EUR y el SPI de esa fecha va a ser un punto que yo generé a partir de esto varios modelos de regresión lineal, que serían 36 modelos de regresión para cada uno de estos sitios, ¿no? Y además estos modelos los validé con una partición train test
utilizando primero la mitad de los datos y después la otra mitad. Pero yo ahora esto les voy a explicar un poco más porque es bastante complicado, así que a medida que avancemos en los resultados les voy a explicar un poquito mejor. Ahora bien, los resultados. Este es el mapa de todos los datos que tuve. Entonces, cada una de estas columnas son mis tres variables, la productividad primaria bruta, la RFA y la UR. Cada una de estas facetas son los sitios y acá se ven las tres escalas temporales, bueno, se ve muy chiquito, pero para 16 días, mes y año, que corresponden a cada uno de estos tres box plots. Entonces, bueno, y además estos sitios están agrupados según este gradiente de precipitación. O sea, en la parte superior van a estar los sitios más secos y en la parte inferior los sitios más húmedos. Entonces, en primer lugar, lo primero que podemos decir de esto es que tanto la productividad primaria bruta como la radiación absorbida aumentan con el gradiente de precipitaciones. La productividad primaria bruta, para que se den una idea, va desde menos de 1 gramo de carbono por metro cuadrado por día en los sitios más áridos a entre 7 y 10 gramos de carbono por metro cuadrado por día en los sitios húmedos. Las escalas temporales, o sea, la diferencia entre 16 días y 1 año, la principal diferencia es que con las escalas temporales se tiende a disminuir la variabilidad tanto de la productividad primaria como de la radiación absorbida, pero tiende a ser más, o sea, este cambio en la variabilidad tiende a ser más estable en los sitios más áridos y las diferencias son más pronunciadas en los sitios más húmedos. O sea que es un patrón que depende del gradiente de precipitaciones. En cambio, la UR, lo que vi fue que se mantuvo relativamente estable a lo largo de todo el gradiente de precipitaciones, pero estas diferencias, las diferencias en escalas temporales, son menos pronunciadas en los sitios más secos y más pronunciadas en los sitios más húmedos, y reflejan un poco los patrones de lo que se observaba tanto para la productividad primaria bruta como para la radiación absorbida. Si nosotros graficamos lo que pasa con cada una de estas variables en el gradiente de precipitación, se observa claramente que, acá de vuelta tengo mis tres variables y así como las facetas miradas de manera horizontal están las escalas temporales. Entonces vemos que la productividad primaria bruta y la radiación absorbida dependen fuertemente del gradiente de precipitaciones en las tres escalas temporales, pero la productividad, la UR, perdón, tiene o sea, también aumenta con el gradiente de precipitaciones, pero tienen relaciones mucho más débiles, excepto en la escala anual, tienen relaciones mucho más débiles que las otras dos variables. Y eso se explica en parte por la presencia de estos puntos. O sea, lo que yo les mencioné es que cada uno de estos puntos es un sitio, y estos sitios que están marcados con los triángulos en rojo son sitios que tienen características muy distintas. Entonces, si nosotros los sacamos de la regresión, el patrón cambia. Se observa que varía con más, que depende con mucha más fuerza. Si miramos la UR
estos sitios en relación al gradiente de precipitación. Y eso pasa porque estos sitios tienen la característica de tener un comportamiento en cuanto a las precipitaciones muy extremo. O sea, estos dos sitios que está de acá y este de acá son el mismo, y tiene un régimen de precipitación mediterráneo, o sea, tiene la mayor parte de las precipitaciones están en invierno, y es un pastizal compuesto por especies anuales C3, entonces responden muy fuerte a esos pulsos de precipitación, y por eso la eficiencia es tan alta. Y en este caso, este sitio de acá, que es el que es más importante en el caso de la escala anual, es todo lo contrario, tiene un régimen de precipitación monzónico, o sea, tiene la mayor parte de sus precipitaciones en verano, y es un pastizal tropical compuesto por especies C4, entonces lo que creo que pasa es que se está como que llega a una eficiencia subóptima, o sea, no, simplemente porque empiezan a haber limitaciones por otros recursos. Ahora bien, bueno, ahora vamos a pasar a los resultados de la sequía. Y les voy a mostrar cómo leer el gráfico de precipitación, el análisis multiescala, perdón. Van a ver una grilla así, en las cuales en el eje Y vamos a tener las distintas ventanas de integración. Yo les voy a mostrar los resultados de la eficiencia en el uso de la radiación, pero hice este mismo análisis para la productividad primaria bruta y la radiación absorbida. En el eje X vamos a tener las distintas escalas de agregación del SPI, y dentro de las grillas vamos a ver el R cuadrado de esas 36 relaciones por sitio que les mencioné antes, ¿no? O sea, estas relaciones entre la UR y el SPI. Y acá hay un ejemplo de un sitio solo, donde podemos ver que los valores de el R cuadrado, los colores representan, los colores amarillos corresponden a los valores de R cuadrado más altos, y lo aclaro, esta escala de colores no tiene nada que ver con la otra escala de colores que les mostré antes, lo aclaro solamente por las dudas. En este caso, para este análisis me voy a estar refiriendo, o sea, se refiere al R cuadrado, y van a ver también que ahí va a haber casilleros que están bordeados de negro, que corresponden a la relación más alta o al mayor R cuadrado para este sitio, para todas esas combinaciones. Y los casilleros que están remarcados en verde son las relaciones o las combinaciones que están validadas por este test, este train test que les mencioné antes, que el objetivo de ese test es determinar cuál es la escala óptima de combinación entre la UR y el SPI. Los valores de SPI más altos, de alguna manera, reflejan el efecto histórico de las precipitaciones, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es agregar las precipitaciones en un periodo de tiempo muy alto, entonces queremos ver esa respuesta a largo plazo de la sequía, y los valores más cortos del SPI, o de las ventanas más cortas de tiempo del SPI, corresponden a las respuestas rápidas de la sequía, o como la idea de relacionar eso con la UR es cómo es la respuesta de la UR a esos cambios rápidos de las precipitaciones. Bueno, aclarado todo esto, son
todos estos esquemas para todos los sitios que estudié. Y el primer mensaje que podemos obtener de esta figura es que, como pueden ver, las escalas más cortas tienen hay una mayor frecuencia de validación en estas escalas de tiempo más cortas que en las escalas de tiempos más largas. Y eso en parte significa que las escalas temporales cortas capturan mejor el efecto de la sequía en la UR que las escalas temporales más largas. Y en cambio, las escalas temporales más largas en general mostraron ajustes débiles o no validados o con datos insuficientes. Y este mismo patrón se observa tanto para la productividad primaria bruta como para la radiación absorbida. Si además hacemos este mismo análisis agrupando por el tipo fotosintético, que como les mencionaba antes, puede de alguna manera explicar cómo son las estrategias de las plantas a la UR, a la sequía, perdón, vemos que el patrón es bastante similar. Acá tenemos el análisis multiescala para sitios que tienen predominancia de C3, sitios que tienen predominancia de ambos grupos funcionales y sitios que tienen predominancia C4 y el patrón es muy similar. Los mayores ajustes se dan a escalas temporales más cortas. Ahora bien, si miramos, si tomamos estas combinaciones de escalas óptimas tanto de la UR como del SPI, que estaban representadas por los cuadrados verdes en los gráficos anteriores, y las graficamos de esta forma, como les había mencionado antes en el modelo conceptual. De los 13 sitios solamente 7 se pudieron validar, entonces lo que les voy a mostrar ahora va a ser la combinación de SPI y EUR para los 7 sitios, para la escala óptima de los 7 sitios que se pudo validar. Bueno, si lo graficamos de esta forma, vemos que pasa algo como esto, donde se observa claramente que la UR aumenta con las condiciones de humedad para cada uno de estos sitios, pero hay una tendencia que dependa a las condiciones ambientales. No sé si se llega a ver por los colores o por la presentación, pero estas pendientes más pronunciadas corresponden a los valores más altos de precipitación media anual, independientemente de qué categoría de temperatura tengamos, ¿no? Entonces, si graficamos las pendientes de cada una de estas rectas y las relacionamos con el gradiente de precipitación media anual, podemos ver que la sensibilidad de la UR o esta pendiente tiende a aumentar con el gradiente de precipitaciones. Y el mensaje sería que esta sensibilidad de la eficiencia de la radiación aumenta con la precipitación media anual. Bueno, este fue el último resultado y ahora las conclusiones. La primera conclusión es que la productividad primaria bruta y la radiación fotosintéticamente activa están fuertemente moduladas por la precipitación media anual en las escalas temporales estudiadas. La UR también aumenta con la precipitación media anual, pero de una forma más débil y menos consistente.
y con una mayor influencia de las características particulares de los sitios de condiciones extremas. Por otro lado, que las escalas temporales de análisis condicionan las capacidades de detectar el efecto de la sequía sobre la UR. Las escalas temporales cortas reflejan mejor cómo los procesos ecofisiológicos responden a la sequía. Y por último, la sensibilidad de la UR no es uniforme, sino que es mayor en los ambientes más húmedos que en los ambientes más áridos. Y en cuanto a los aportes originales y contribuciones al conocimiento de estos resultados, bueno, son de gran importancia para mejorar la estimación de la productividad primaria y refuerzan también la necesidad de incorporar y analizar el comportamiento del UR en distintas escalas, que es algo que está poco explorado y que generalmente lo que ocurre es que la UR se considera constante y bueno, en realidad estos resultados demuestran que aportan la información de que sí, que es variable y que depende del tiempo que se considera. También aporta evidencia sobre la sensibilidad de la UR en distintas escalas temporales y a lo largo de un gradiente de precipitación, que es un enfoque que tampoco se había abordado de esta forma integrada. Y sugiere también que los modelos de productividad primaria que consideran la UR como constante o fija podrían estar subestimando el efecto de la sequía. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias. Mariana. Mariana. Sí. Sí, hay una primera parte que me parece que, o yo no entendí bien o no explicaste bien, respecto a, hay una hipótesis ahí dando vuelta de que vos, corregime si digo mal, dijiste que la disponibilidad hídrica puede afectar a la RUE porque afecta a la productividad o afecta a la captura de radiación. Y eso conceptualmente está mal. ¿Por qué? A no ser que, como yo siempre pienso en un cultivo, y estos son pastizales, a no ser que las lluvias estén modificando a los componentes que hacen esa captura de radiación. Sí, en realidad, bueno, yo no... O sea, que desaparezcan unas especies que son carbono 3, aparezcan unas carbono 4. Porque a lo que voy, lo que normalmente pasa es que la RUE cambia porque hay una sequía, por ejemplo. Sí. ¿Sí? Y cierran los estomas, las especies fotosintetizan menos. Cae la RUE. Ahora, la productividad termina siendo la que depende de la RUE y de la captura. La RUE no depende de la captura. Pero sí, a ver, la RUE calculada de... O sea, no importa que, o sea, eso porque, ahí porque te enroscás con el cálculo matemático. Pero yo me hubiese gustado ver en la presentación una figura que me muestre la productividad en función de la captura. Y distinguir ahí, porque los carbono 3, carbono 4 aparecieron al final. Lo presentaste al final. No me los mostraste nunca en una nube de puntos. Para decir, estas son las carbono 3, estas son las carbono 4, estas tienen tal RUE, estas tienen tal otra. Termina siendo un cálculo la RUE. Entonces nunca la RUE puede depender de la captura. ¿Entendés? O sea, la RUE se cierran o se cierran los estomas, hay más nitrógeno o menos nitrógeno, modifican la eficiencia fotosintética, porque siempre esto es fotosíntesis, no es bruta, es bruta, esto no es neta. Entonces, lo que cambiaría la productividad es cuánto captura y cuán eficiente es, pero la eficiencia nunca cambiaría con la captura, ¿entendés? Sí, entiendo, pero según el modelo de Montis... No, pero Montis no dice eso, ese es el problema. Montis nos dice que la RUE cambia, dice que la productividad es función de la captura, de la radiación incidente, la eficiencia de intercepción y la eficiencia de sobreradiación, pero no te vincula estas variables causales entre ellas.
los cultivos lo que hacen es ajustan una cosa o ajustan las dos, pero una no interactúa con la otra. Pero, ¿a qué te referís con la interacción? Al modelo de Montis, la que vos planteaste. Vos en tu transparencia planteaste que la sequía te puede modificar a la eficiencia de la observación, a la productividad, y que la RUE, hay una parte, después vos pusiste que la RUE depende de cómo la sequía afecte la productividad y a la captura, y eso no es cierto. Eso no es consistentemente cierto. No digo que no haya casos que la puedan tocar, pero vos ahí señalaste que la RUE, vos dijiste que la RUE puede cambiar, perfecto, esta es, que la RUE puede cambiar porque hay una reducción del área foliar. No es así. No es así. La reducción del área foliar te va a captar, te va a modificar la captura de radiación. Sí. Pero no la RUE. Sí, pero sí, entiendo lo que querés decir. Yo intenté como separar cómo podrían separarse de las respuestas. Por eso te digo, está perfecto, pero vos tenés que mostrar, y no es casualidad, que a vos lo que más te varía la productividad de la captura, finalmente. Sí. La RUE tiene, más allá de esos dos puntitos, la RUE tiene una condición muy seca que es menor y una condición húmeda que es todo igual. Vos tenés como un escalón ahí nada más, no hay ninguna tendencia. Es menos, bajo o alto, punto. La que te mueve toda la productividad es la captura y que tiene lógica. Sí, seguramente las reducciones en el área foliar van a determinar que haya una menor captura de carbono. Bueno, y eso te modifica la productividad. Sí. No tiene por qué tocar la RUE, ¿sí? Pero sí me parece que estaría lindo mostrar esa relación entre la productividad y la captura, en donde la pendiente, la RUE, y ver con distintos colores cuáles son carbono 3 y carbono 4. Sí, obvio, bueno. para la misma captura, la carbono 4 tendrá una RUE, la carbono 3 y la preponderancia en ese pastizal hará que quede una cosa intermedia. Claro, entiendo. Pero me parece que ojo con eso, con el modelo Monti, porque me parece que está interpretado mal. Eso es lo que yo decía. Sí, o sea, lo que yo igual quería como reflejar es que entiendo lo que decís, que sí, obviamente una reducción del área foliar va a determinar que haya una menor productividad, pero lo que quería yo reflejar es que como no siempre, o sea, a ver, podemos tener reducciones en el área foliar que hacen que haya una menor productividad, pero también a través de los cambios en la apertura estomática hay algunas evidencias donde el área foliar no se modifica, pero sí cae la fotosíntesis. Bueno, ahí cae la RUE. Eso es lo que te digo. Son dos cosas distintas. Claro. Que llevan a que caiga la productividad. ¿Por qué puede caer? Porque cae la intercepción. Porque cae la RUE o porque caen las dos. Ahora, que caiga la RUE porque cae la intercepción es más complicado. No digo que no pueda pasar, pero es más complicado de explicar. Y no es lo más robusto que pasa normalmente. Okay. Sí, lo que yo quería reflejar es que como los cambios proporcionales o desproporcionales entre cada uno de estos componentes es lo que va a determinar los cambios en la RUE. O sea, eso es lo que quería como reflejar con esta. Sí, es lo que para mí está mal, no importa. Okay. Bueno, después lo charlamos. Ok. Perdón, yo tenía una pregunta. Bueno, gracias. No sé, dos cosas nada más. Un comentario a la discusión de recién, capaz que no sé si ayuda a pensar en el comentario del profesor Madoni, esta cosa de la visión de la fisiología versus lo que están mirando un pedazo de stand de pastizal. Si uno está pensando desde la hoja, el funcionamiento de una hoja, o si uno está pensando en la comunidad, cómo se calcula. Me parece que también puede venir por ahí el cambio de escala, el entender cómo llegamos a la eficiencia del uso de radiación. Eso es un comentario, seguro tendrás para discutir. Y después tenía una curiosidad, me mostraste unas figuras que me parecieron interesantes, que era la relación entre el SPI y la eficiencia, ¿no? El uso de radiación. Fue lo último. Sí. Y vos lo presentaste muy bien, dijiste que ibas a optar por el modelo lineal. Sí. Y presentaste unos gráficos calorimétricos con el área cuadrado y después con el estimador de la pendiente. No vi los datos observados, entiendo que eso lo hicieron para muchos sitios y además muchos años para poder calcular esa pendiente, ¿no? Sí. Vos pudiste ver, porque yo la verdad que de ignorante, no sé cómo es esa relación, y me la puedo imaginar.
el supuesto de linealidad, cuando mirás los datos, ¿se sostiene o hay respuestas que no son lineales? Sí, se sostiene en la mayor parte de las relaciones. Sí. De hecho, hice varios modelos. Primero hice ventanas móviles en ambos y bueno, corrí modelos con eso, después volví a correr estos modelos al menos por lo que vi, sí, o sea, tienden a ser casi el 94% de todas estas relaciones son lineales en este análisis que hice. Una pregunta sobre una figura que por ahí me interpreté. ¿Viste cuando vos mostrás la que trata de validar tu hipótesis, una de las hipótesis de tener cambios de la RUE distintos según están todas las figuras de las pendientes? ¿Esta? No, más casi al final. Ah, al final. Esta. Sí. Bien, pon una más. ¿Cómo generas la izquierda? Es la pendiente de cada una de estas rectas en función de la productividad. Por eso, pero ¿qué generó esa figura? Claro, es lo que les había mencionado acá. Acá yo tengo 36 relaciones. Elegí la de los óptimos y esa es la que yo grafiqué. O sea, acá por eso menciono como que es el SPI a escalas óptimas para cada uno de los sitios. O sea, son distintos, en general son escalas cortas, pero son distintos. Entonces yo tomé los valores, todos los valores de esta relación, o sea, la nube de puntos de esta relación, y eso es lo que está graficado acá. ¿Se entiende? No. Yo acá tengo 36, voy a volver acá. Yo acá generé 36 relaciones lineales por sitio, a partir de las combinaciones entre estas 6 escalas temporales. Entonces yo genero esta nube de puntos para la escala 66 de UR de 66 días y escala de SPI 90 días. Cada una de estas fechas o cada una de las fechas donde tengo estos pares de puntos, con esos datos generé una nube de puntos y eso, como lo estudié con un modelo lineal. Por eso es, está bien, en cada sitio vos tenés, para la escala de 64 días, tenés muchos, a lo largo del año varios. Exacto, sí. O sea... Sí, que sería un poco lo que intento reflejar acá. Cada 64 días un valor. Claro, o sea, cada 64 días tengo varios valores de 64 días. Y con eso calculaste la regresión y la pendiente. Sí. Y lo que estás mostrando es la ecuación dibujada. Exactamente, sí. Y lo que está después a la derecha, ¿qué es entonces? A la derecha es el valor promedio. Claro, porque, o sea, cada una de estas relaciones va a tener un R cuadrado y un beta, o sea, sí, y lo que graficás es el beta. Es el beta, exacto. O sea, lo mismo de la izquierda, nada más que exacto, el beta sí. Pero lo que no entendía era cómo se generaba esa línea. Sí. En ese sitio US no sé qué, hay a 64 días, ponele un montón de datos. Exactamente, sí. Es lo que te preguntaba Palito, si eso era lineal o no era lineal. Sí, es lineal casi en el 94%. Claro, hay una cosa más que yo me quiero autocorregir. Y en la izquierda está el SPI, en cambio a la derecha están las lluvias anuales. Sí, es la precipitación media anual para cada sitio. En la X está la lluvia anual y en el Y está la pendiente de esta figura. De esta figura, exacto. O sea, cada una está calculada a esta escala de SPI. Claro, que es una escala más cortita. La de claro, SPI. Son las escalas más cortas, sí. ¿Por qué buscas entonces contra la lluvia anual ahora? ¿Por qué volvés a la para ver si existía un patrón en el gradiente de precipitaciones, para ver si podía determinar algún patrón, porque hay sitios más húmedos y sitios más áridos y quería ver si existía un patrón de acuerdo al gradiente de aridez. Por eso lo grafiqué de esta forma. Mariana, yo tengo una pregunta. Cuando vos hablas del entrenamiento de los modelos, ¿el entrenamiento es contra qué?
Sí, con la base de datos, porque es una base de datos muy grande. Entonces yo primero generé estos modelos y bueno, mi intención era quedarme tranquila de que sea lo suficientemente robusto el análisis. Entonces lo que hice fue, primero generé estos modelos, después los volví a generar con la mitad de los datos y los validé, veía o miré si el resultado se volvía a ser el mismo con la otra mitad de los datos. Por eso hice como un train test. Y ese modelo, ese casillero verde, es el que es el mejor ajuste validado con este método. Los casilleros verdes son aquellos que, cuando vos hiciste la validación cruzada, tuviste un ajuste con respecto a los parámetros que tuviste. Exactamente. Sí, que no siempre corresponden al mayor ajuste, ¿no? O sea, porque hay, por ejemplo, justo en este caso que les mostraba de ejemplo, esta es la mejor relación validada, pero no es el mayor R cuadrado. Y esos R cuadrados son bastante bajos. Sí. ¿Y son significativas las relaciones? Sí, los colores, acá, eso me olvidé de contarlo, gracias por haberlo dicho. Los colores más oscuros son las relaciones significativas y los colores más claritos corresponden a los valores no significativos. Vos estás trabajando con datos que tienen el dato puntual de la torre, con el píxel de Modi que tiene 6 hectáreas, con el dato de lluvia que tiene unos cuantos kilómetros de lado, con el dato de lodo. ¿Cómo compatibilizaste todo eso, todos esos datos? ¿Cómo pensás que eso puede afectar lo que vos estás pretendiendo estimar? Bueno, hice varios análisis previos para determinar de que sean consistentes, para quedarme segura de que estoy tomando los datos específicamente de ese sitio y traté también de reducir la mayor cantidad de fuentes de variación, como yo les mencionaba antes. O sea, descarté los sitios que dentro del píxel de Modis tenían, por ejemplo, coberturas de, no sé, cultivos o árboles, o también había edificios, porque en realidad la torre siempre registra, registra el dato de esa vegetación. O sea, como la torre ya está preparada para registrar los datos de pastizal. Entonces, el supuesto es que técnicamente no hay como influencia de otros tipos de cobertura. Pero sí, como necesito tener como un estimador de la radiación absorbida, el píxel de Modis sí puede no corresponder a la escala, al footprint de la torre, ¿no? Entonces traté de asegurarme de que sea lo más homogéneo posible, por eso se redujo un montón los datos. Por eso pasé de esos 56 a 13, y en el caso de las precipitaciones, lo comparé con los datos de precipitación de las torres. El tema es que como que me quedé con los datos de las bases de datos, simplemente para homogeneizar, para que sea más homogéneo posible, como para evitarme como el ruido que pueda haber por estimaciones climáticas de cada sitio, ¿no? O sea, como en realidad estoy usando bases de datos que no las generé yo, traté de usarlo más homogéneo, de que sea lo más homogéneo posible. No sé si eso responde la pregunta. Profesor Doñete. Gracias, Mariana, por la charla. Yo me preguntaba, ahí elegiste en ese mapita, como decía Pablo, en ese mapita de R cuadrados, tenés 36 pequeñas regresiones. Algunas fueron significativas y otras no. En el contexto de todo tu análisis, ¿tiene importancia la significancia de eso, o vos podrías pensar que es una muestreo al azar dependiente de todas las que pueden relacionar el cambio en la sensibilidad con la mitad de la integración? ¿Viste si vos?
Está bueno lo que decís. Hice varias correcciones para asegurarme de que no sea como una significancia por el azar, ¿no? Porque sí puede pasar que cuando uno tiene muchas relaciones, como por azar de significativo, entonces hice algunas correcciones y en realidad lo que me importa, claro, es la figura que sigue. ¿Esta? No, esa, ¿no? La que preguntaba Gustavo. Vos ahí, no, en esa tenés 36 por 13 sitios pendientes. No, o sea, yo para construir esta figura, tomé la escala óptima, que es este valor verde que está acá. Solamente es una sola relación, que es la que yo consideré como la óptima validada. ¿Sí? O sea, de todas estas relaciones seleccioné como la escala óptima a la cual puedo mirar la sequía. O sea, ¿se entiende? Esto no son las 36 relaciones, sino que claro, que están validadas. Si vos querés estudiar a qué escala es en promedio más sensible, capazable, tenés que poner 36 escenarios. Sí, puede ser. Está bueno. El tema es que para simplificarlo mostré solamente el de la escala óptima. Más que nada porque para que sea más simple de entender, porque este análisis es bastante complejo. Pero sí, o sea, solamente tomé los sitios donde pude validar estas escalas. Por ejemplo, hay algunos sitios que con mi base de datos no pude validar, porque cuando hice los 30 me daba resultados distintos de acuerdo a un set de datos con respecto al otro. No sé si... Bueno, una más tenemos para cerrar. Yo quería preguntar, pero... Preguntar y después no, preguntar con preguntas. Yo tengo una pregunta desde la escuela, de la comisión. Gracias, Mariana, por tu trabajo. A ver, yo no estoy en el tema, así que tengo una pregunta. La primera tabla que mostraste, cuando resonás todos los sitios, ¿Esta? y esa, ¿hay un análisis estadístico que confirme esa? Sí. Bien. Sí. No lo incluí, pero sí. Confirme que hay una relación Sí. significativa entre la... Exacto, sí. Bueno. Sí. No lo incluí en la presentación porque era bastante más complejo de explicar, pero sí, depende, o sea, tanto la productividad primaria bruta como la radiación absorbida dependen del MAP, y esa relación es significativa. También dependen de la escala temporal y de la interacción entre estas variables. Para con esos datos. Con estos set de datos, exacto. Y ahí se ve bien lo que yo te decía, que los 3 primeros tienen menos rubia y los otros tienen más. Exacto. Sí. Pero vos te referís a los sitios. Sí. Sí, son los sitios más áridos. Por eso, o sea, tiene sentido. Bueno, esta tendencia, digamos. En esta tendencia. Y después, nosotros en CONAE trabajamos con el TBDI. ¿Lo escuchaste ese índice? TBDI. No lo conozco. Algún índice que relaciona temperatura y estación para sequía también. Y notamos mucho, y analizamos o tratamos de incluir el efecto de los años niño, niña. Entonces, ¿cómo le afectaba diferente la sequía a la zona y en el año? No sé si eso también está buenísimo, yo no lo consideré, pero parece que está buenísimo. El tema es que, al menos lo que yo sé de estos fenómenos, es que tienen consecuencias distintas de acuerdo al lugar del planeta en que nos encontramos. Entonces, no lo consideré. O sea, seguramente lo que pasa en Sudamérica sea muy distinto de lo que pasa en Estados Unidos. Y además, otra cosa que pasa es que tendría quizás haberlo incluido como una figura accesoria, por decirlo de alguna forma, es que no son los mismos años en todos los sitios. O sea, yo traté de cerciorarme de
de tener más de 5 años de datos, pero esos 5 años no son los mismos en cada uno de estos sitios. Entonces, mirar qué es lo que pasa con el fenómeno del niño o con estos fenómenos, o sea, necesitaría como que sean todos los años iguales, ¿no? O sea, como, y en general eso no... A veces se solapan los años, pero no se solapan en todos, entonces, bueno, eso es principalmente lo que pasa. Pero está buenísimo. Lo último, en las conclusiones, Sí. yo como que esperaba escuchar el PCI. El SPI. El SPI, a ver si sirve o no, es bueno. Podemos confiar. ¿Podemos seguir después un poquito? Sí. Porque estamos cerrando una pregunta y así cerramos el tiempo. Gracias. No, yo lo que te quería preguntar, ya a nivel de la tesis, vos contaste esta parte, dijiste que hay otros 2 capítulos. Dijiste en qué estado están, pero te quería preguntar si, primero, ¿cuánto te falta para terminar la tesis? O sea, ¿hasta cuándo tenés la beca? ¿Y en qué estado están esos capítulos? Si ya los escribiste, si ya mandaste a publicar algo. Becas yo no tengo un cargo exclusivo en la cátedra de fertilidad. Están en proceso de escritura los otros 2, pero ya tengo, o sea, los dos que están más avanzados están en proceso de escritura. Todavía no los mandé a publicar, todavía no están terminados. Y el capítulo que me falta, es un metaanálisis y tengo el análisis de la base de datos por la mitad. Pero todavía no los mandé a publicar y están los otros están en borrador. ¿Y de la fecha de admisión cuándo tenés todavía? Hasta marzo del año que viene. Ah, no, ya estamos para la prueba. Sí, sí, creo que sí.